Uno de los aspectos que muchas veces se nos olvida y que no hemos tomado en cuenta es la manera en cómo esta gente que ha cruzado el país y que busca entrar a Estados Unidos y que se ha quedado en México, pues vive en condiciones muy complicadas. Y estas condiciones complicadas, a final de cuentas, pues forman parte de nuestra propia responsabilidad como país. Una cosa es que ya no pasen, o que haya una disminución en el paso de los llamados migrantes, de las famosas caravanas, y otra cosa es que ya hay muchos que ya lograron pasar, y no solamente son centroamericanos, sino que por estas vías han logrado entrar gente del Caribe, principalmente haitianos, gente de otros continentes, por decir algo, el continente asiático, y también de otros grupos que pues no sabemos exactamente bajo qué condiciones es que entran, inclusive han llegado hasta de África. México se ha convertido en este puente, quizás por esta idea absurda que durante muchos años prevaleció en el país, de México es un país de paso. Entonces, si quieres llegar a Estados Unidos, puedes entrar por México. Lo cual ya sabemos que con estas medidas que se han implementado en los últimos, pues, en este 2019 y lo que va del 2020, ya no es tan fácil pasar por México, aunque sigue habiendo una industria de migrantes, migrantes que son encontrados en distintos lugares, una industria de la trata de personas que es evidente y condiciones que son prácticamente para muchos casos infrahumanas, y en todos estos casos la bronca está en México. Bueno, pues vamos a ver cómo está este asunto de la situación en cómo están viviendo algunos de los migrantes. Estas son imágenes del norte del país, principalmente en Matamoros, donde según la administración de Trump, cerca de 60,000 indocumentados han sido enviados de regreso a México, y esta es una queja, una denuncia de un grupo, una ONG como se le llama, de Global Response Management, que son los que están señalando pues estas condiciones, y estas condiciones en las que los vemos es en México. Como pueden ver, están cocinando pues ahora sí que en la calle con lo que les alcanza, en este tipo de tiendas de campaña. Aquí están hasta tendiendo la ropa, y aunque haya mucha gente que está dando comida, muchas veces pues de distintas zonas, no se les puede, en algún momento dado, pues no se les puede dar diario en términos reales, ¿no? Aquí estas imágenes pues son muy escalofriantes de lo que está pasando en nuestro país. Están literalmente a cualquier cosa. El campamento de solicitantes de asilo de Estados Unidos que aguardan en Matamoros está en peores condiciones que otros abiertos en lugares de riesgo como Irak, según denuncia esta ONG que se llama Global Response Management, una organización estadounidense que ha ofrecido ayuda médica en las zonas de riesgo como Irak, Yemen y Bangladesh, y denuncia que en este lugar malviven hacinados 3,000 personas en una de las peores condiciones que se han visto. Estamos hablando ya de México. Una de las personas especializadas en este tipo de cosas y que estuvo en Mosul, en Irak, explica que las condiciones del campamento son pobres, con escasez en infraestructuras básicas que normalmente existirían en un campo de refugiados. En el campamento no existe un plan de seguridad para los migrantes, quienes están literalmente a merced de cualquier cosa que les pueda pasar. Dentro del campamento, ubicado a 150 metros del cruce fronterizo con Estados Unidos, en este caso en el estado de Tamaulipas, que además es uno de los más violentos,
y donde hay presencia de grupos organizados. Esta persona que se encarga de esta ONG dice: no se puede entrar sin antes cumplir un debido proceso de registro. Se refiere a Irak y a Siria. En Matamoros no existe un control oficial ni una gestión del campamento. Aquí estamos viendo más imágenes de pues esta situación. Hace una semana entrevistamos a 50 familias para saber qué tan seguras se sienten dentro del campamento durante el día, y en una escala de 0 a 10, solo 10, siendo 10 lo más seguro. El promedio fue de 1.5. Luego preguntamos cómo perciben la seguridad de noche y el promedio fue menos de 1. O sea, lo peor es 0 y seguridad es 10. O sea, 0 es inseguridad, 10 es seguridad. Ellos califican la situación de 1 de la escala de 10. O sea, lo peor, pues ya no existe. El campamento acoge en su mayoría a migrantes que llevan meses varados debido a estas medidas de Donald Trump, que los obliga a permanecer en México hasta que tengan respuestas de parte de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está creando este problema y el gobierno mexicano no está interesado en apoyar a las necesidades de los migrantes. Ya decíamos que cerca de 60,000 indocumentados han sido enviados de regreso a México hasta que tengan respuesta de su petición de asilo. Obviamente no se les va a dar el asilo a los 60,000, y esos 60,000 pues están en México. En esta cifra que dan a conocer aquí son 60,000 indocumentados que han sido enviados de regreso a México. La poca colaboración de parte del gobierno hace que nuestro trabajo sea más difícil. Quien dice que este campamento enfrenta cosas que no había experimentado en otros lugares. Necesitamos que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos colabore y confíe en nosotros cuando decimos que un paciente necesita cruzar para atención médica en Estados Unidos. Para ella es una situación frustrante y desgarradora el desconocer si los oficiales de este tipo de cosas, de que los dejen pasar, permitirán que un migrante en estado crítico sea admitido en un puerto internacional de la ciudad de Brownsville, donde usualmente deben esperar hasta 5 horas. En la actualidad, el campamento de 3,000 migrantes cuenta con 60 baños portátiles, pero aún así es una gran mejora en relación con los 5 que había hace unas semanas, y como ha sido un problema mantenerlos limpios, muchas personas utilizan también las áreas aledañas y el río Bravo. Estas pobres condiciones higiénicas comprometen la salud de los migrantes y frecuentemente se registran casos de infecciones en la piel, oídos y ojo. Un 50% de los pacientes que atienden cada mes presentan infecciones respiratorias, desde ataques de asma severos hasta neumonía o bronquitis. Un 25% incluye complicaciones gastrointestinales y un 15% son pacientes de alto riesgo con paro cardíaco, sepsis y quemaduras hasta de 3er grado. A pesar de estas condiciones, se cuenta con ayuda de médicos cubanos mientras esperan ser citados por un juez de inmigración. Muchos de estos migrantes mantienen la esperanza de que Estados Unidos termine y les permita cruzar, especialmente a las personas que tienen niños. Bueno, pues esta es la situación. Aquí están las imágenes y están justamente en el territorio menos propicio y en el territorio más peligroso. Es decir, en el territorio de la no sé quién eres, no sé por qué estás aquí y no te voy a atender y no formas parte de mi problema. Y ese es justamente el problema. Cuando pensamos que por no ser problema mexicano, es un problema que está en México. Y entonces, por muy buenas acciones que haya de parte de distintos grupos que nos ha tocado, que me ha tocado ver, que están apoyando a estos migrantes, muchos de estos grupos son inclusive religiosos, que pues les dan comida, les dan cobijo, les dan atención médica cuando es necesario, les brindan hospedaje cuando hay posibilidades,
Hay algunos lugares donde hay pues obviamente baños, donde se pueden bañar, donde pueden pues por lo menos pasar algún tiempo, pero no en forma permanente. Esto tan solo que estamos viendo es en Matamoros, pero la situación se replica en muchos lugares del país, donde pues la bronca ahí está. Es una bronca gigantesca de la que yo he hablado durante muchos años e insisto, no solamente son centroamericanos, sino de otros continentes, de otros países, y México no está enfrentando esta situación que puede tornarse todavía más grave.